Entre 1764 y 1767, en el agreste corazón de la región de Gévaudan en Francia, una bestia salvaje y misteriosa sembró el terror, matando a más de 100 víctimas y convirtiéndose en un aterrador símbolo del caos. Esta criatura enigmática, que despertaba tanto miedo como fascinación, proyectó una sombra oscura sobre una Francia que atravesaba la encrucijada entre la iluminación y las viejas supersticiones. Su implacable ola de terror capturó la imaginación de la época y dejó una marca imborrable en la historia. ¿Quieres descubrir la historia completa detrás de esta leyenda inquietante? Sumérgete en los detalles apasionantes de uno de los animales más infames de Francia. En la madrugada llena de neblina de 1764, los tranquilos pueblos de Gévaudan despertaron con susurros de terror. Los bosques imponentes no escondían solo hojas que crujían, sino rumores de una bestia, grande, feroz, implacable. Los rumores se propagaron como el fuego, despertando miedos primitivos. Los granjeros se armaban, con el corazón a mil, mientras los niños corrían asustados a buscar el refugio en los brazos de sus madres. La frágil estabilidad de la sociedad empezó a romperse, mientras las sombras de lo desconocido se alargaban cada vez más. El primer ataque trágico eliminó cualquier vestigio de duda. Una joven, separada de su familia y con gritos desgarradores, fue arrastrada a la oscuridad. Cuando encontraron su cuerpo, desgarrado y ensangrentado, el horror de los habitantes se convirtió en un miedo absoluto. Las autoridades locales enviaron cazadores, pero no apareció rastro de esa criatura, solo cadáveres mutilados y testigos aterrorizados. La ferocidad salvaje de la bestia desafiaba toda explicación, alimentando rumores de un lobo demoníaco, peor aún, de una criatura maldita. Las voces de fe en la superstición se hicieron cada vez más fuertes. Muchos susurraban que la criatura era un hombre lobo, maldito por el propio diablo. La Iglesia Católica, alarmada por el caos creciente, enseñaba que la oscuridad residía en los corazones humanos, que el mal había tomado forma. Los pueblos se convirtieron en campos de batalla de miedo y fe, con sacerdotes bendiciéndolos, esperando que la intervención divina pudiera acabar con su peor pesadilla. Pero noche tras noche, los ataques continuaban, alimentando así un ciclo de terror que parecía no tener fin. En medio de este caos, surgieron valientes cazadores. Algunos motivados por la codicia del oro, y otros por un deseo genuino de proteger. Pioneros como Jean Chastel, quien más tarde enfrentaría a la criatura, preparaban trampas y armas, arriesgando sus vidas en una lucha casi imposible. En reuniones secretas, los habitantes discutían si la bestia era un monstruo o un hombre disfrazado, una idea mucho más aterradora. La línea entre el mito y la realidad se difuminaba mientras la criatura seguía desatando su furia. En 1765, después de esfuerzos incansables, los cazadores lograron matar a varios lobos, pero los ataques no cesaron. Rumores comenzaron a circular diciendo que la bestia no era un lobo cualquiera, sino quizás un cruce o un perro salvaje de tamaño monstruoso. La leyenda creció, convirtiéndose en un símbolo de la impotencia del ser humano ante las fuerzas más oscuras y primitivas de la naturaleza. El miedo se apoderó de cada rincón de la sociedad de Gévaudan. Las familias se atrincheraron en sus hogares y la esperanza se desvanecía, mientras la criatura seguía siendo escurridiza, una pesadilla viviente. Aquella misma año, un joven noble llamado de Césars decidió enfrentarse a la bestia. Con un pequeño grupo de hombres entrenados, acechaban las sombras del bosque, sus linternas parpadeando en medio de la oscuridad susurrante. Una noche, un enfrentamiento escalofriante culminó con la muerte de un enorme lobo, pero los ataques no cesaron. ¿Estaba la bestia realmente muerta o se había convertido ya en una leyenda? La victoria de Césars se sintió vacía, como una ilusión efímera. En 1766, el pánico había alcanzado un nivel insoportable. Las autoridades enviaron al legendario cazador, François Antoine, conocido como el cazador de lobos, cuya valentía era vista como una chispa de esperanza. Mientras seguía las huellas de la criatura por terrenos peligrosos, los aldeanos coreaban y lloraban, aferrándose con esperanza frágil a la posibilidad de acabar con la bestia. Pero el animal se les escapó, dejando solo huellas ensangrentadas, susurros de su astucia y ecos de desesperación. El clímax llegó en el verano de 1767. Jean Chastel, un pastor del pueblo, regresó al lugar armado con una misteriosa bala de plata, que se decía bendecida y hecha para acabar con monstruos.
Una noche fatídica, enfrentó a la criatura, cuyos ojos brillaban con una inteligencia extraña. En una lucha feroz, la bestia fue herida y finalmente cayó. Pero las dudas permanecieron, ¿era realmente esa bestia, o simplemente un chivo expiatorio para una serie de tragedias, una manifestación del temor colectivo que se tornó realidad? Después de todo, los habitantes del pueblo dudaron por un momento, atrapados entre el alivio y la incredulidad. La muerte de la criatura trajo una paz frágil, pero las heridas del terror permanecieron. La gente recordaba aquella pesadilla, no solo como un asesino, sino como un reflejo de sus propios miedos, los miedos a la naturaleza salvaje, a la oscuridad que llevaban dentro y a lo endeble que es la frontera entre la civilización y el caos. La leyenda de la bestia de Gévaudan quedó entretejida en su identidad colectiva, acechando en las generaciones venideras. En los años que siguieron, surgieron explicaciones naturales, perros ferales, lobos rabiosos o una manada enloquecida por la enfermedad. Pero el mito permaneció, inspirando historias, obras de arte y una profunda sensación de inquietud. Académicos y escritores debatieron si la bestia era fruto de la superstición o una manifestación de los miedos de la sociedad, un símbolo del caos desatado cuando se rompió el velo de la inocencia medieval. La historia se convirtió en una leyenda sobre la lucha de la humanidad contra lo desconocido. Hoy, la historia nos recuerda de manera inquietante cuán vulnerables somos. La bestia de Gévaudan nos invita a reflexionar sobre lo que se esconde debajo de la apariencia de civilización, los miedos primarios, las sombras y esa capacidad que tenemos tanto para el horror como para el heroísmo. Nos enseña que a veces, los monstruos no nacen en las tinieblas externas, sino en nuestras propias ansiedades más profundas y en lo desconocido que llevamos dentro. Y nos impulsa a enfrentarlos, en lugar de huir de ellos. Al rememorar la pesadilla de Gévaudan, vemos un reflejo de los miedos modernos, miedos sobrenaturales y racionales que se entrelazan, recordándonos que los peores monstruos a menudo están dentro de nosotros. La historia nos invita a enfrentar nuestros temores con valentía, a buscar entendimiento cuando el caos domina, y a reconocer que incluso en la oscuridad puede nacer la esperanza. La bestia puede haber caído, pero su legado perdura, una lección eterna sobre la tensión constante entre el temor y la fe.